Comenzar la clase. Ok. Bien, amados hermanos, bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar la clase de este día. Hoy tenemos la clase, es exactamente la número 16. Esperamos en el Señor pues que resulte de bendición. Quizás quien soy más, el que es más bendecido a la hora de exponerlo, pues es su servidor, porque al exponerlo, pues yo he tenido que prepararlo, ¿verdad? Así es que ahí vamos, comenzamos. Y la clase es la número 16. El texto ya lo leímos, Juan capítulo 4, versículos del 27 hasta el 42. El tema de ahora es Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Vamos a comenzar entonces. Recuerden que lo que acababa de pasar es la charla que el Señor tuvo con la mujer samaritana. Espero que tengan eso en mente porque de ahí desprende todo lo que ahora vamos a ver. Entonces, en Juan capítulo 4, versículo 27, vamos a ir por partes ahora. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Si ustedes se recuerdan, vimos la vez anterior que para un judío era prohibido hablar con una mujer así de la calle. Cuando digo de la calle, no hablo de su reputación, sino que no fuera cercana a él, ¿verdad? Sino que fuera alguien desconocido y mucho menos si la persona, si el hombre era rabí, o sea, es decir, un maestro. Y ahora esto se añadía más porque no solamente era una mujer desconocida, él era un maestro, sino que la mujer era samaritana. Y como Juan nos enseñó la otra vez, samaritanos y judíos no se llevaban. Espero que se recuerden de las razones por qué no se llevaban, porque eso va a salir en el examen, ¿verdad? Israel es una nación única para Dios. Ponga atención a esto. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Esto está en Amós 3:2. O sea, Dios escogió a un hombre, Abraham, y de Abraham se hizo un pueblo, ¿verdad? Entonces, Israel era la nación escogida de Dios. Y por eso es que dice, esta es una porción nada más del texto, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y Moisés también les dijo, como Moisés les recordó a los israelitas, para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. A los israelitas como pueblo escogido de Dios se les había garantizado bendiciones y promesas especiales. De allí emana prácticamente toda la revelación de Dios a través del pueblo de Israel, ¿verdad? Antes los hombres se comunicaban con Dios, pero de una manera totalmente diferente. A partir de que Dios se acercó y escogió un pueblo para que con la misión de que este pueblo sea quien comunicara el mensaje de Dios al mundo, entonces Dios comenzó a hacer revelaciones más precisas de él. Pero tomó al pueblo, se hizo un pueblo y le dio reglas especiales a Israel porque no podía ser Israel igual que todo el mundo. Pero además de darles exigencias, también les hizo grandes promesas al pueblo de Israel. Esto es importante, de aquí vamos a arrancar, ¿verdad? Mostrando la labor que tenía Israel, la bendición que Dios le había dado, porque Dios nunca le pide algo a alguien sin que antes no lo haya bendecido, ¿verdad? O sea, Dios siempre actúa de la misma manera. Le pide algo, pero lo bendice para que él esté preparado para eso. Entonces Dios sacó de esclavitud a Israel de Egipto y le dio promesas grandes, una promesa de hacerlo una gran nación y promesas de un territorio también. Entonces, a los israelitas como pueblo escogido de Dios se les había garantizado bendiciones y promesas. Por ejemplo, Dios le aseguró a Abraham que sus descendientes serían una gran nación y que a través de ellos serían benditas todas las familias de la tierra. Los llevó a una buena
tierra ancha, a tierra que fluye leche y miel. Esto es la tierra de Canaán, ¿verdad? Y la promesa de Dios es que esa tierra iba a ser para ellos. Y además les prometió defenderlos de sus enemigos si le obedecían fielmente. Fíjense que la mayoría de estas promesas son incondicionales, ¿verdad? El hecho de que Dios iba a tomar a Israel era una promesa incondicional, pero tanto la tierra y la protección de Dios eran condicionales. Israel rechazó a Dios, Israel se alejó de Dios, es decir, presentaba sacrificios, pero no se acercaba a Dios de corazón. De hecho, el mismo Señor dijo, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, Israel no buscaba a Dios de corazón. Por eso es que no se trata solo de ir a la iglesia, no se trata solo de portar un uniforme, sino que se trata de estar consciente que es a Dios a quien servimos y que cuando leemos la Biblia, leemos de Él y cuando oramos, hablamos con Él. Ahora sigamos. Pero la desobediencia de Israel provocó que la nación fuera oprimida por sus enemigos, conquistada en algún momento y enviada al exilio. Entonces, pero la cuestión es que Israel fue quien rompió, quien no obedeció, pero las promesas del Señor seguían intactas. Y ahí tenemos un texto. Sin embargo, las promesas de Dios deben decir a la nación, siguen las promesas de Dios, nunca han fluctuado. Entonces, como ejemplo, vamos a leer a Jeremías. De Jeremías vamos a ver el capítulo 31. Ese no lo tengo, no se los puse ahí. Y dice así, oiga esto. 35 al 37. Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de ti, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir, explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. O sea, él está diciendo, ellos se apartaron, ellos no obedecieron, pero si alguien puede medir los cielos, imagínense, en ese tiempo no se conocía el universo, lo infinito que es. Entonces el Señor dice, si los cielos se pueden medir y si podemos llegar hasta lo más profundo de la tierra, dice, yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. O sea que él está diciendo, si alguien puede medir el universo completamente, si alguien puede bajar a las profundidades de la tierra, allá donde está el magma y todo eso, si alguien puede bajar, quiere decir que yo también voy a desechar a Israel por todo lo malo que se portó. Pero nadie puede medir el universo y hasta la fecha nadie ha podido bajar al centro de la tierra. Entonces Dios está diciendo que él no se olvida de Israel. Le ha desamparado hasta cierto punto porque Israel ha sido infiel para con Dios, pero las promesas de Dios continúan. No sé si me doy a entender. No es que Dios haya abandonado a Israel. No, Dios no ha dejado su promesa, pero también hay un momento allá en Romanos, en el capítulo 9, 10 y 11 habla de cómo Dios va a redimir a Israel, pero para redimirlo también va a proceder Israel a creer en su Salvador, ¿verdad? Cuando tengan tiempo, lean esos 3 capítulos de Romanos que enseña cómo es que Dios va a traer de nuevo a Israel y cómo nos va a utilizar a nosotros para eso. Ok, entonces sigamos. Israel tenía todas las ventajas al ser el pueblo escogido por Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovechará la circuncisión?
mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, realmente ellos recibieron las promesas, ellos recibieron la palabra, de ellos vinieron los profetas y finalmente de ellos vino el Cristo. También son a quienes pertenecen la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por su gracia y bondad, Dios les otorgó a Israel privilegios que ninguna otra nación había disfrutado. Hasta este momento lo que estamos mostrando es todo lo que Dios le dio a Israel, y a pesar de que Israel se alejó de Dios, la promesa sigue extendida a Israel. Y por eso es que cuando algún israelita se convierte, recibe de nuevo todas las promesas y la protección de Dios. Pero vean cómo Dios es de fiel, que el mismo Dios no abandona a Israel por completo. El mundo entero teme a Israel, ¿verdad? Israel es un país del tamaño del Salvador, pero es temido por todas las naciones que tiene a su alrededor. Tiene más de 500 millones de personas a su alrededor que quisieran ver destruido a Israel y no tienen el valor de unirse y de atacarlo completo porque saben que Dios está con Israel y que no lo va a abandonar. De hecho, en Apocalipsis aparece ya en la tribulación que cuando Israel es sitiada por todos sus enemigos, Dios lo va a rescatar. Entonces Dios sigue manteniendo su promesa, pero Israel no ha cumplido la suya. El Señor Jesucristo resumió el privilegio más importante que Israel recibió cuando dijo a la samaritana que la salvación venía de los judíos. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, vean el destino de Israel, el propósito de Dios con Israel es traer salvación al mundo entero. Todo es un plan ya hecho por Dios para que el mundo entero recibiera salvación. Pero Israel fue mezquino con las promesas. Israel se guardó para sí mismo, no entendió la revelación de Dios y en lugar de unir a todas las personas para con el Dios que les había redimido, ellos sectarizaron las cosas y vieron a las demás personas como impuros y como inmundos. Entonces, no se logró en el momento de Israel llevar la palabra a los demás. Pero como Dios no es solamente Dios de judíos, también es Dios de gentiles, en un Romanos 3:29, la Biblia también promete la salvación para ellos, para quienes, no solo para judíos, sino también para gentiles. Isaías en el capítulo 45, versículo 22, registra la invitación misericordiosa de Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea que la salvación no era exclusiva de los judíos, sino que era una oferta de Dios para toda la humanidad. En un avance de su plan evangelístico global, Jesús se mostró abiertamente como el Mesías a la mujer samaritana del pozo de Jacob. Si usted se recuerda, hablamos de cómo Dios, en la clase pasada, de cómo Dios no se reveló como Mesías delante de Nicodemo, que era autoridad, ¿verdad? Pero sí se reveló como Mesías delante de una mujer que había tenido un pasado no dudoso, sino que de segura reputación, que era malo, ¿verdad? Él le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, pero esa condición de pecado no excluyó a la mujer. Y sí, la incredulidad de Nicodemo en aquel entonces sí lo excluyó. Vean que Dios no hace acepción por la cantidad de pecado. El mismo Pablo dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, aunque la persona sea la más pecadora de toda la tierra, usted no puede descartar que Dios puede obrar en esta persona. Entonces, Dios le reveló a esta mujer
que él era el Mesías, por supuesto, también junto con la revelación, Dios le mostró su conocimiento, Dios le mostró el milagro y hablándole del pasado de la mujer que ella probablemente siempre quería ocultar. La mujer había ido en busca de agua física, pero lo que encontró era mucho más grande, agua viva de la fuente que la produce. Después de reconocer su pecado y la necesidad del Salvador, confirmó ella la autenticidad de su fe, atestiguando inmediatamente a otros en su villa. Vea que esto es muy importante. Aquí hay un proceso del cristiano. Mire, primero, el cristiano reconoce primero su pecado y la necesidad de un Salvador. O sea, necesitamos un Salvador porque nosotros mismos no nos podemos liberar del pecado. Entonces, al buscar al Salvador y a recibirlo en su corazón, ella fue salva y el testimonio de su salvación fue que ella regresó a su ciudad y no se quedó callada, sino que fue y habló de la persona que acababa de encontrar y que para ella era el Mesías que esperaban tanto judíos como samaritanos. Preguntas hasta este momento. Vean que los he llevado para que vean que Israel, que tenía todo lo necesario, no cumplió con su labor. Y vemos que el Señor cuando vio el abandono de Israel para con él, recuerde que Juan 1, 2, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, al tener el rechazo de Israel, el Señor comenzó a buscar a los gentiles y la samaritana es la primera predicación o el primer búsqueda de alguien que no es judío. Ahora, en Juan, capítulo 4 del 27 al 42, que es el texto que prácticamente que estamos estudiando ahora, se narra lo que sucedió después de la conversación de Jesús y la mujer. Este pasaje es la primera ocasión en el Nuevo Testamento de evangelismo transcultural, ¿verdad? Evangelismo transcultural, es decir, que hacia un lado la cultura, hacia un lado cualquier cuestión racial y presenta sin distinción el evangelio a la persona que está dispuesto a escucharte. Entonces, aquí hay una palabra, presagia, ¿verdad? Es como presagiar, es como deducir algo futuro de eventos que se están suscitando, que se están dando, ¿verdad? Es como que usted le pone pensamiento a algo y usted dice, no, aquí lo que va a pasar es esto, ¿verdad? Usted deduce de los eventos que están a su alrededor. Entonces, presagia el esparcimiento del evangelio a los samaritanos y a los gentiles después que Israel rechazara la salvación y al Salvador. Es decir, que estaba mostrando, el Señor estaba mostrando que el evangelio no era únicamente para los judíos. Entonces, en tiempos de Elías, y ponga atención a esto porque esto es importante, porque les pasó a ellos, también puede pasarnos a nosotros. En tiempos de Elías y Eliseo, la incredulidad y la falta de arrepentimiento de los judíos les quitó la bendición divina e hicieron que la bendición y el poder de Dios fuera a parar. Oiga esta palabra también y la dejamos porque me interesa que la conozcamos, a los parias. Parias son aquel grupo de personas que se consideran en una sociedad como de menos reputación, ¿verdad? Ya sea por su descendencia, ya sea por diferentes razones raciales o culturales, se les considera los parias, ¿verdad? Entonces, si me ayudas, por favor, y tal vez nos puedes leer Lucas capítulo 4 del 25 al 30, porque Israel perdió en muchas ocasiones la bendición que Dios tenía preparado para ellos. La misma incredulidad los puso en contra de su único Salvador. O sea, la incredulidad
la falta de arrepentimiento, es decir, no creían verdaderamente que Dios estaba con ellos y su corazón nunca se volvió verdaderamente a Dios. Esto hizo que la bendición que Dios tenía para el pueblo en momentos de dificultad se fuera para personas que no pertenecían al pueblo de Israel. ¿Lo tienes ahí? Sí, amén. Señor les bendiga. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años. Y 6 meses hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas por el por más el paso por en medio de Mas ellos, él pasó. perdón, más él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces vean que ahí habla de personas que estaban leprosas y habían judíos leprosos, pero Dios no sanó a ningún judío leproso. Estamos hablando en tiempo de Elías y Eliseo, sino que a una persona diferente, a Naamán el sirio. Derramó bendición y provisión a personas que no eran judías porque Israel se había apartado de Dios, se mantenía en incredulidad y se mantenía en un corazón no arrepentido y nunca llevaron el conocimiento de Dios a otras naciones. Ahora, ¿por qué les digo que puede pasar esto? La salvación, ustedes lo saben y eso es lo que predico siempre, la salvación no se pierde, la salvación una vez que usted se convierte verdaderamente al Señor, pues la salvación queda con nosotros. Eso nosotros creemos en la seguridad eterna de la salvación. Mas, sin embargo, hay aspectos que dan a conocer cuando una persona ha nacido de nuevo y el querer presentarle la palabra, el hablar de Dios a otras personas es una de las características de una persona que ha nacido de nuevo. Entonces Israel no lo hizo. Israel se quedó callado o es más, Israel despreció a los pueblos y en lugar de mostrarles el amor, les mostró desprecio. Aquí los discípulos debían aprender que el evangelio que habría de predicarse primero a Israel no sería exclusivamente para ellos. El evangelio cruzaría todas las barreras religiosas, algo difícil de aceptar para muchos judíos. Ejemplo de la dificultad judía de propagar la palabra de Dios a alguien que no sea judío es la historia de Jonás, tal como se enseña en Jonás 4.2. ¿Leemos Jonás 4.2, pastor? Ahí la tenemos. Okay. Antes de leer esto, yo sé que ustedes, o espero en el Señor, yo soy un hombre de fe, que ustedes ya leyeron el libro de Jonás, tiene 4 capítulos. Si no lo han leído, se los encargo, amados hermanos, el libro de Jonás. Y Dios, usted ya conoce, Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar a una determinada ciudad, pero era una ciudad que era enemiga de Israel. Entonces la ciudad se llamaba Nínive y como les digo, era uno de los enemigos de Israel. Entonces, cuando Dios le llamó a Jonás para que predicara, Jonás sabía que Dios, si el pueblo se arrepentía, Dios se iba a arrepentir del mal que había dicho que iba a hacer a la ciudad, porque era una ciudad sumamente pecadora. Entonces Jonás no es que le tuvo miedo a Dios, sino que Jonás vio la oportunidad para que en lugar de que ese pueblo se convirtiera y creyera en Jehová, él dijo, esta es la oportunidad de que Dios destruya a mis enemigos. Entonces él decidió no predicarle a Nínive para que Nínive fuera destruida. Muchos maestros enseñan que Jonás era miedoso, que Jonás era aragán, no,
Jonás era nacionalista en extremo, ¿verdad? Y él prefirió morir porque sabía que Dios lo podía matar, prefirió morir antes de ir a predicarle a los enemigos, ¿verdad? Entonces, así, ese sentir de este judío, así era el sentir de todos los israelitas. Y por eso es que Israel no pudo cumplir su labor. Ahora leamos Jonás 4:2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, cuando Dios vio que Nínive se convirtió, aquí me he saltado la aventura de Jonás, ¿verdad? Que tomó un barco para Tarsis y que fue arrojado al mar y que un gran pez, que no es una ballena, oigan, no es una ballena, es un pez especial, porque dice la Biblia que en el libro de Jonás, por eso es que le invito a que lo lean, Dios se había preparado un pez, o sea que Dios había hecho que un pez creciera diferente, porque ninguna ballena puede tragarse a una persona, porque tiene una especie de cabellos, pero súper gruesos, ¿verdad? Que no dejan pasar las cosas grandes y ahí moriría una persona. Entonces, esto se los digo para que ustedes puedan ver el carácter, llamemos así, nacionalista, egoísta del pueblo de Israel y que nunca quiso trasladar el mensaje de salvación para los gentiles. Ahora, al igual que Jonás, Al igual que Jonás, los discípulos necesitaban sacudirse de su prejuicio cultural, al igual como pasa en estos tiempos que muchas veces si vemos que alguien necesita y que quizás no es creyente, no queremos ni hablarle, ¿verdad? No, perdón, necesitaban reconocer que las buenas nuevas del Evangelio son para todas las personas. y miren, y eso se ve también en la iglesia, ¿verdad? Llegan personas nuevas y los hermanos solo se hablan entre los hermanos y debería salir todos los hermanos a abrazar, a recibir a los nuevos al final del servicio y en la entrada, ¿verdad? No, solo entre nosotros, ¿verdad? Y eso, así era el sentir del pueblo de Israel. Entonces, vea lo que dice Romanos capítulo 10, versículo, lee tú Gálatas 3:28. Yo voy a leer Romanos capítulo 10, versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. O sea, para Dios ya no hay diferencia y mucho menos ahora que Israel se apartó y que Cristo murió en la cruz del Calvario y que el Evangelio es prácticamente predicado a todas las personas, ¿verdad? No es que todos son salvos, sino que se mantiene lo que la Biblia dice, el que cree será salvo. Vamos a ver Romanos 3, Gálatas 3:28, perdón. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces no hay diferencia, para Dios no hay diferencia. Y si usted lo quiere ver, ¿sabe? La unidad que tenemos, que tiene la humanidad, es que por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Esa es el común denominador de toda la humanidad, pero los que de ese grupo de pecadores, los que hemos creído, hemos sido redimidos, ¿verdad? Pero Israel se guardó esto para sí. Ahora, regresando, he mostrado todo esto porque Israel tenía todo lo necesario para cumplir la voluntad de Dios, pero se apartaron. Pero Jesús se mantiene en su propósito de ser el Salvador del mundo y entonces se muestra con esta mujer, ¿verdad? Con la samaritana de la cual la Biblia no dice el nombre porque no era ni siquiera necesario saber el nombre. Entonces hoy vamos a ver el efecto de Jesús sobre esta mujer. Y vamos a ver qué nos dice Juan 4, 28 al 30.
Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué fue lo que hizo Nicodemo cuando habló, cuando Jesucristo le dijo que es necesario nacer de nuevo? Llegó en oscuridad y se fue en oscuridad, ¿verdad? Se quedó callado. En cambio, esta mujer, ¿qué fue lo que hizo? Dar testimonio inmediatamente. Correcto, fue a dar testimonio, fue a hablar y fíjense, por su reputación, ella no podía decir, yo he encontrado al Cristo, ¿verdad? Porque le van a decir, tú qué sabes de eso. Pero sí lo hizo de una manera más sencilla y dijo, ¿no será este el Cristo? Y quizás esa es la manera correcta que todos deberíamos de hacerlo, porque es mucho más fácil ir a la iglesia y testificar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que es muy correcto, porque la palabra de Dios dice que si nosotros no testificamos todas las maravillas y todo lo que Él hace en nosotros, pues las piedras hablarán. Pero lo grandioso es que nosotros vayamos a las personas que no conocen de Jesús y le testifiquemos los cambios que Dios han hecho en nuestra vida. Porque algunas veces nos preguntan, ¿y por qué tú te has hecho solo iglesia o te has hecho cristiano? O nos dan muchos apodos o sobrenombres, quizás cuando nosotros nos convertimos a Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, pero cuando nosotros testificamos a las personas que no conocen de Cristo, estamos dándole a conocer primero, haciéndoles conocer que Cristo es nuestro Señor y que ya no podemos participar. Ellos mismos se van dando cuenta que ya no participamos de las cosas que participábamos antes y principalmente de los cambios que el Señor hace en nuestra vida. Ok, entonces sigamos con la historia. Lo primero que resalta Juan es que la mujer dejó su cántaro. Lo dejó quizás por el impacto de conocer al Mesías y correr a contarlo a sus conocidos. Le dejó a Jesús para que saque su propia agua. O sea, esas son, por Juan no explica por qué dejó el cántaro, solo Juan dice dejó el cántaro. Entonces puede ser que la mujer exaltada se fue y lo dejó, o puede ser que le dijo, ahí te dejo el cántaro para que saques tu propia agua, ¿verdad? Pero lo que sí podemos ver es que Juan, al momento de decir que la mujer dejó su cántaro, quiere decir que Juan era un testigo presencial y llegaron al momento cuando Jesús le estaba diciendo a la samaritana, cuando le hizo la confesión mesiánica, yo soy el que habla contigo. Y nosotros podríamos alegorizar, pastor, Claro, que ese cántaro es como nuestra vieja manera de vivir, nuestro pasado. Dejamos ahí nuestro cántaro, es ahí toda correcto, nuestra vida vieja y vamos adelante a testificar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. correcto. La mujer quiso dar a otros el testimonio inmediato de lo que había encontrado, pero lo hizo con sumo tacto. Amén. Pero vamos a reafirmar antes lo que sí podemos afirmar, que Juan estuvo allí para escuchar la confesión mesiánica, que es bien importante, que dijo, yo soy el que habla contigo. Sí, porque la mujer le acababa de decir, sabemos que vendrá el Cristo y nos va a aclarar todas las cosas. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, yo soy el que El que habla habla contigo. contigo, Ese yo así es. soy, recuerden que es las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés. Moisés cuando le dijo, cuando Moisés le preguntó, y cuando me pregunten cómo se llama el Dios que me llamó, él le dijo, yo soy, ¿verdad? Y cuando la palabra yo soy quiere decir que el que sustenta todas las cosas y que nada lo sustenta a él, el autosuficiente, ¿verdad? Pero lo hizo, dice, luego de dar testimonio de inmediato, pero lo hizo con sumo tacto, dice. Habría sido impropio, presuntuoso y probablemente ineficaz que esta mujer intentara enseñar la verdad espiritual
a los hombres de esta ciudad que eran conocedores de la palabra. Sí, porque fíjense que en el versículo 29 le dice a la mujer, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Es decir, que primero le dio testimonio de la capacidad del hombre, del poder, ¿verdad? E inmediatamente le dijo, ¿no será este el Cristo? Porque ella tenía mala reputación, ¿verdad? Y en cuestiones espirituales, pues no podía dar mucho testimonio. Pero allí la mujer, a pesar de que exteriormente nada había cambiado, sí había cambiado algo en su interior y de eso dio testimonio. Y fíjense, amados, y esto sí es lo que les quiero decir. Muchos preguntan, ¿y cuál va a ser la dinámica de la iglesia para atraer gente? Pero realmente pregunte, hablen con todos los pastores que tienen iglesias que están prosperando. El mismo pastor Agustín Acuña nos lo dijo. Y eso es lo que él me dice, mire, la iglesia crece no porque nosotros hagamos algo, sino porque los hermanos llevan invitados a la iglesia. Los hermanos traen a sus familias, a sus amigos, ellos mismos van llegando. Entonces, nosotros tenemos que testificar. Revísese, por favor. Entre el año pasado y este año, ¿cuántos invitados, cuántas personas ha llevado usted a la iglesia, verdad? Pero sigamos. Su trasfondo difícilmente la calificaba para hablar con autoridad sobre asuntos religiosos o espirituales. Por lo tanto, va a hablarles con una precaución deliberada para no producir antagonismo. O sea, para no producir rechazo, ¿verdad? Así es. Y, no, y eso creo que sería, ahí nos está dando como la estrategia con la que nosotros tenemos que hablarle a nuestras amistades. Solo pensemos quiénes son nuestro círculo más cercano, nuestras amistades, con quienes frecuentamos, quienes nos visitan, a quienes visitamos. A esas personas son a las que debemos de hablarle. Ay, no, pero ellos no quieren saber nada de Cristo. Como no debemos de usar esta estrategia con precaución, dice, deliberada, para no producir antagonismo. O sea que nosotros conocemos a nuestras personas cercanas, a nuestras amistades, y sabemos cómo llegarles y cómo hablarles de Cristo. Eso es, amados hermanos, para hacerles una invitación amable de, ¿verdad? Para la iglesia y todo eso. Pero si usted quiere presentar el evangelio a alguien, tiene que confrontarlo. Si usted quiere presentar el evangelio a alguien, tiene que ocupar la ley. Tiene que hablar del pecado, tiene que hablar de la muerte, tiene que hablar del infierno. Tiene que, perdón, tiene que, porque la ley está puesta para mostrarnos nuestra impotencia espiritual, ¿verdad? Si nosotros solo ocupamos, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, estamos mintiendo, ¿verdad? Estamos mintiendo porque, y muchas veces la gente puede llegar y puede nunca convertirse porque nunca se consideraron verdaderamente pecadores, ¿verdad? El punto que el hermano Luis nos está diciendo es perfecto para llevar a alguien a la iglesia, ¿verdad? Ese es el Ajá. punto que quería aclarar. Para llevar a alguien en la iglesia, para llamar la atención de alguien. Pero cuando esta persona no va a ir a la iglesia y es su responsabilidad presentarles el evangelio. Y allí usted tiene que mostrarle, no puede hablar del cielo sin hablar del infierno. No puede hablar de la bondad de Dios sin hablar de la severidad de Dios. Sigamos. Amén. La mujer describió su conversación con Jesús y humildemente pasó a los hombres la pregunta sobre la identidad de él. Estaban ellos tan impresionados por su emoción y sinceridad que salieron de la ciudad y vinieron a él para investigar la situación por sí mismos. Aunque no se da el número específico, se deduce que el testimonio de la mujer agitó un grupo considerable. Había una conversión verdadera allí, ¿verdad? No fue un encuentro, no fue un encuentro usual, sino que fue totalmente inusual. Ahora vamos a ver Jesús y su intimidad con el Padre, porque en este momento cuando la mujer se va a hablarle a las personas, Jesús se queda hablando con los discípulos. Los discípulos quieren que él coma, pero él les da algo que nosotros deberíamos de tener en mente, ¿verdad? Que no solamente nosotros andamos en la búsqueda de las cosas materiales, sino también de las cosas espirituales. Y para poder ser una persona que busca las cosas espirituales, también
también debe haber una intimidad con el Padre. Así que vamos a ver Juan capítulo 4, versículos 31 al 34. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a los otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vea, las dos primeras palabras, entre tanto, es decir, ese entre tanto es cuando la mujer samaritana fue a hablar a sus amigos, a sus conocidos. Entonces, los discípulos seguían con su rollo de la comida porque ellos todos habían ido a traer comida, ¿verdad? Y regresaron y entonces cuando le invitaron a comer, ahí mismo el Señor les mostró la importancia que había en su corazón. No era tanto alimentar físicamente su cuerpo, sino que le alimentaba su espíritu haciendo la voluntad del que lo envió. La expresión de que me envió, el Señor la muestra un montonazo de veces en la escritura. Entre tanto, mientras la mujer fue a la villa y regresó con los hombres, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo, Rabí, come. Hasta este momento, el interés principal de los discípulos era la comida, una preocupación expresada porque le rogaban a Jesús que comiera. Sin embargo, él tenía una prioridad mucho más alta, como lo deja claro su respuesta. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Al igual que la mujer samaritana, los discípulos no entendieron las palabras de Jesús y se decían unos a otros con duda, ¿le habrá traído alguien comida? Estaban seguros de que nadie le había llevado comida. O sea, los discípulos ya estaban acostumbrados que Jesucristo siempre salía con cosas que ellos no lograban comprender, ¿verdad? Pero siempre ellos sabían que todo tenía un propósito específico. Jesús les respondió enseñándoles una verdad espiritual clave, en palabras que recordaba una declaración de Moisés. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Recuerda que este versículo fue citado por el Señor allá en Mateo 4 en la tentación, ¿verdad? Las palabras que él le había citado a Satanás durante la tentación. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, hacer la voluntad de Dios. Por la proclamación de la verdad de un pecador perdido, satisfacía más al Señor que cualquier comida física. Y así tendríamos que ser nosotros cuando hay una conversión en la iglesia, cuando cada uno de nosotros le hemos hablado a alguien presentándole el evangelio o invitándolo a la casa del Señor, porque tal vez nosotros sí conocemos la palabra, pero no queremos lastimarlo, como dice el pastor, que hablarle y confrontarlo, pero la palabra es viva y eficaz y nunca regresa vacía. Y si nosotros amamos a ese amigo, llevarlo a la iglesia y que sea el Espíritu Santo quien lo confronte por medio de la predicación. Entonces, de esta misma manera, nosotros deberíamos de proclamar la verdad a un pecador y estar felices cuando alguien se convierte, cuando alguien conoce a Jesús, cuando alguien es confrontado con la palabra de Dios. Así es, y realmente no desconocemos nosotros cuando alguien le va a entregar su corazón al Señor. O las Busca necesidades Job, por favor. espirituales. Eh, y fíjense que hacer la voluntad de Dios por la proclamación de la verdad a un pecador perdido satisfacía más al Señor. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan que vimos en Efesios, ¿verdad? Que nosotros hacemos ciertas cosas para que los ángeles nos vean. ¿Por qué? Porque los ángeles proclaman la gloria de Dios en el cielo y cuando nosotros
siendo impíos y ya transformados en el Señor y hacemos la voluntad de Dios, los ángeles glorifican a Dios en el cielo porque su poder y su muerte en la cruz y su poder y su Espíritu Santo ha hecho que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Por eso es que en Lucas capítulo 15, versículo 10, dice de esta manera: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque cuando usted hace la voluntad de Dios y pone su parte para que un pecador se arrepienta, usted le está dando herramientas a los ángeles para seguir glorificando al Señor. Y fíjense que en Job capítulo 23, versículo 12 dice lo siguiente: Del mandamiento de sus labios nunca me apartaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job entendía eso, ¿verdad? Entonces, y fíjense que Job tuvo una experiencia que le ayudó a conocer más a Dios, ¿verdad? Pero sigamos, no nos distraigamos más. Jesús se Al- refiere al Padre como el que lo envió. Su meta durante su ministerio era acabar su obra. Jesús caminó en perfecta intimidad con su Padre a lo largo de su ministerio. Vivió en completa armonía con su voluntad del Padre hasta gritar en la cruz: consumado. Si recuerdan ese pasaje de la Biblia que cuando estaba ya en la cruz, dijo: consumado es. es decir, que había Ha hecho completado su obra. completado su obra, ¿verdad? Por eso es que nosotros somos fruto de la obra completada de Cristo. Cristo Amén. ya no tiene nada que completar en nosotros. Someterse al Padre era la devoción constante de Jesús, su alegría consumada y su verdadero sustento. Amén. Y ahí tenemos, y nosotros, dice la Biblia, que Él nos ha dejado huella para que sigamos sus pisadas. Amén. Ahora vamos a un punto más y aquí vamos a leer en Juan capítulo 4, versículos 35 al 38. Y ahora vamos a ver la omnisciencia de Jesucristo en relación al alma humana. Amén. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entregado en sus labores. Entrado, perdón. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Recuerden que todo esto sucede en lo que la mujer samaritana va a buscar a personas para que alaben al Señor, para que conozcan al Señor. Entonces, aquí el Señor les está diciendo: vosotros decís faltan 4 meses para que llegue la siega, ¿verdad? Entonces, he aquí os digo, alzad vuestros ojos, y esto el Señor nos está diciendo a todos, hermanos, a todos. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. El campo es el mundo, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega, porque ya están blancos para la siega, es decir, Dios está obrando en el corazón de las personas. Y muchas veces no tenemos que hacer mucho y la gente ya está en disposición, pero tenemos que ir a hablar, tenemos que abrir la boca, tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hacer a un lado la vergüenza, tenemos que tomar la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación, porque hay personas que yo no puedo llegar, pero usted sí, usted es el responsable. Entonces dice después: el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Es decir, una cosa es el salario y otra cosa es el fruto, ¿verdad? El salario es lo que se le paga y el fruto es lo que directamente obtiene de la labor que está haciendo. Entonces, aquí quiere decir que Dios tiene bendición para nosotros y vida eterna para sus hijos, porque todos sus hijos están llamados a recoger la siega. No es que unos son escogidos, no.
todos somos escogidos para esa labor, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que ciega. Luego dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Ya vamos a dar una explicación más amplia de esto, pero en la conversión de una persona no solo tiene que ver el pastor que predica, sino que la persona que le invita a Dios, que está tratando con cada uno de nosotros y hace que el corazón esté dócil, ¿verdad? Entonces, pero tanto el que invita y el que predica y el que... aconseja, que lo lleva correcto. que termina la labor, que ha tocado el Espíritu Santo su corazón, el que yo veo que algunas veces muchos le oímos a ir a esa persona que se puso de pie, levantó la mano, pero esa es una gran labor, el ir y presentarle ahí que haga su profesión de fe en ese momento, porque eso nos sirve como un parámetro para saber cuándo nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuándo fuimos salvos, cuándo se escribió nuestro nombre en el libro de la vida, cuándo y hubo fiesta en el cielo por esa persona que se arrepintió. Correcto. Y fíjense, el caso del hermano Ángel, casi no va a la iglesia por su trabajo, pero cuando va solo a traer, va. ¿Verdad? Entonces allí solo traer almas para el Señor porque busca. Pero sigamos, no nos entretengamos en esto. Jesús recalcó en los discípulos la idea de alcanzar a los perdidos. No había necesidad de esperar 4 meses. Los campos espirituales ya estaban blancos para la siega. Los discípulos solo tenían que alzar los ojos y ver que los samaritanos venían a ellos indicando el tiempo de la siega. Es decir, que cuando el Señor estaba hablando con ellos, les dijo, mirad los campos que ya están listos. Y en ese momento los samaritanos que había llamado la mujer llegaban, ¿verdad? Porque ya estaba hecho todo y solo la gente está lista para recibir al Señor, pero ni ellos lo saben, ellos no saben qué es lo que necesita. Y nosotros, ustedes y nosotros tenemos lo que ellos necesitan, que es la palabra de Dios que los lleva al Señor. Amén. En la agricultura, quien siembra por lo general es quien ciega, pero ese no suele ser el caso en el reino espiritual. No obstante, el que siembra goza juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega, como Pablo le recordó a los corintios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Otros habían sembrado la semilla en el corazón de los samaritanos. Así, aún así, Okay. Por ejemplo, por ejemplo, Moisés, Juan el Bautista, incluso Jesús, Jesús. los profetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aún así, los discípulos tendrían el privilegio de tomar parte en la ciega resultante. Sí, en la En ciega la ciega resultante, sí, o resultante. sea, allí ustedes, no todos somos parte de esto. Así Ningún sí. creyente está excluido de hablar de Cristo, al contrario, todos estamos llamados de presentar el Evangelio. Por eso somos el cuerpo de Cristo, porque Correcto. nos complementamos los unos a los otros. Aunque no había tenido parte en la siembra, Jesús los había enviado a cegar lo que no labraron. Otros labraron y ellos habrían entrado en sus labores, teniendo en mente los corazones separados. Preparado. Preparados, Jesús les ordenó a sus seguidores así: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esa quizás debería de ser la oración, que eso no deberíamos de dejarlo nosotros pasar día a día en alto, sino que rogar siempre que lleguen más personas a ayudarnos a esa ciega, a que nos mande más obreros. Y Jesús dijo que nos iba a hacer pescadores de hombres. Amén. Dígale, ore y dígale al Señor que le quite cualquier tropiezo
sea cultural, cualquier prejuicio, y hable de Cristo, invite. Yo sé que tienen un montón de conocidos y saben que la mayoría de sus conocidos van derecho al infierno. Y como leímos anteriormente y como dice la palabra, que la mies ya, el campo ya está listo, ya está solo para cegar. Y yo creo que hemos pasado 2 años de pandemia que tal vez si alguno no se enfermó, pero sí tuvo algún familiar o todos los efectos emocionales que han causado y eso lleva a una necesidad espiritual y la gente anda ansiosa porque no sabe qué es lo que le falta en su vida, pero es Cristo en el corazón del mundo el que hace falta en su vida. Eh, Suelen ansiedades, depresiones y muchas enfermedades que hoy han surgido posteriormente a la pandemia. El estar encerrado, el estar confinados tanto tiempo trae muchas consecuencias, pero eso es parte de que el Señor preparó su campo y la mies, como dice, ya está lista, ya está solo para cegar. Y somos Amén. nosotros los que debemos de dar el paso. Así es. Entonces, amados, es responsabilidad de nosotros. Y el Señor se les estaba mostrando a los discípulos que ya era tiempo, que no había nada que esperar, que ya Dios ha hecho el trabajo y nosotros tenemos que complementarlo. Amén. Ahora vamos a ver el efecto de Cristo en los samaritanos, porque uno fue el testimonio, uno es la invitación, la mujer fue e invitó, pero cuando las personas ¿cómo se llama?, expuestas a la palabra del Señor, entonces ahí viene la conversión, porque quizás una invitación a la iglesia no hace salvo a nadie, pero cuando la palabra entra en el corazón de las personas, allí ellos son confrontados y allí hay una conversión respecto de ellos. Para eso vamos a leer Juan capítulo 39, versículo 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decía la mujer, ya no Y creemos. decían a la mujer. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y eso es lo que suele pasar, pastor, en la iglesia y hermano, que algunas veces en la palabra, en la predicación, nosotros decimos, ha dicho todo lo mío, alguien llegó a contarle al pastor cuando somos confrontados, pero es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Así es, entonces vemos el efecto, según este texto, cuando vinieron ellos, ¿verdad? Con la curiosidad de la invitación de la mujer y que le había dicho, él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ellos llegaron con esa curiosidad y cuando hablaron con Cristo, la palabra que Cristo les habló fue suficiente para que ellos creyeran completamente en Cristo, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en este tema, el efecto del Cristo, ¿verdad? Que es el Mesías en En los los samaritanos. samaritanos. Muchos habitantes de la villa creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Con seguridad, podemos suponer que más allá de este comentario resumido, ella dio detalles de su conocimiento sobrenatural. Para ellos, el conocimiento sobrenatural detallado del pasado de esta mujer determinaba que Jesús era el Mesías. O sea, eran corazones más, digamos así, más necesitados, ¿verdad? Y como eran samaritanos, despreciados por los judíos, despreciados constantemente con los judíos, supongo que ellos tenían en su mente constantemente que cuando venga el Cristo, Él nos va a aclarar si nosotros teníamos la razón o los O judíos los tenían la judíos. razón, ¿verdad? Por lo tanto, cuando llegaron los samaritanos a Jesús en el pozo, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Fíjense que ahí ustedes tienen que ver que en judío con samaritano no se llevaban.
Para un judío era inmundo el samaritano y él no solo habló con los samaritanos, sino que se quedó Se con quedó. ellos. Quiere decir que se quedó en su casa, comió de su comida, compartió con ellos. No había, y en Cristo no hay ni un solo prejuicio. Se hacen a un lado todos los prejuicios, se hacen a un lado todos los impedimentos y Cristo, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido y parte de todo lo que se había perdido era el alma de todos estos hijos de Abraham que eran los samaritanos, que eran despreciados por el pueblo de Israel. Durante ese tiempo creyeron mucho más por la palabra de él, aunque estaban influenciados por el testimonio de la mujer. Oír a Jesús fue el argumento decisivo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Con estas palabras no querían denigrar el testimonio de ella, sino indicar que el testimonio Que el tiempo. sino indicar que el tiempo que ellos pasaron con Jesús lo confirmaba. Así es, ¿verdad? La confesión de los samaritanos sobre Jesús como el Salvador del mundo era específicamente importante. Era especialmente importante porque ellos no eran judíos. Era lo que nos explicaba hace un momento el pastor. Si él hubiera venido a salvar solo a Israel y no a todo el mundo, como les gustaba pensar a los judíos, los samaritanos quedarían excluidos. Pero el Señor no vino a salvar solo a Israel, sino a todo el que crea en él. Amén, amén. Así es, amados hermanos. Hasta aquí llegamos con la clase. Espero que esto nos haga meditar, ¿verdad? De una historia sale un entendimiento más pleno de lo que Jesús hace. Y esto me encanta, amados hermanos, porque nos permite ver cómo Jesús, qué rara la vista de los, ¿verdad? Cómo Jesús nos mira a nosotros. Amén. ¿Verdad? Algunas veces nosotros hemos escuchado muchas veces, no vamos exegetando esta parábola de la mujer samaritana y le No, dan, esta no es una parábola, es una perdón, historia. la historia, perdón, de la mujer samaritana y le damos otro enfoque, pero de esta forma que le hemos llevado exegética, podemos ver cómo Jesús lo usó, cómo fue la forma de evangelización, cómo Jesús no hace acepción de personas, cómo Jesús no excluye, vino para salvarnos a todos. La oportunidad está dada y la mies ya está lista. Solo falta que nosotros vayamos a ellos y seguimos. Este texto es uno de los, esta historia debería de ser una de las más esperanzadoras de la Biblia, ¿verdad? Ni el pecado, ni los obstáculos culturales, económicos, ni de distancia, ni nada nos excluyen de la salvación que solo Cristo puede dar y la da a todo aquel que cree. Preguntas, hermanos. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, ok. Preguntas no, pero un comentario. No, Por favor, por favor. ah, no, le iba a decir que, por cierto, ahora puse algo ahí ¿cómo se llama? Ahí en mi estado y decía, quien sabe lo que siembra no teme la cosecha, a lo que Así, cosecha, right? ¿Verdad? así es, así es. Y cuando Entonces, nosotros, ajá, diga, siga, por favor. no, solo eso, sí. Entonces, cuando nosotros sembramos la palabra de Dios, nosotros sembramos los hechos de Cristo, perdón, y nosotros nos dejamos utilizar por Cristo, sabemos que de alguna manera vamos a recibir frutos de bendición. Así es que tomemos parte en esto, ¿verdad? Tomemos parte en esto, invitemos a la iglesia, hablemos del Señor. Mira, hay gente que puede llegar a la iglesia, hay gente que quizás no van a llegar a la iglesia, pero siempre son su responsabilidad. No, pastor, yo no le he hablado a él porque él no tiene tiempo de ir a la iglesia. Esa no es razón, no los estamos llevando a que sean parte de la iglesia como el destino eterno de ellos. El destino eterno de ellos es
que sean salvados y llevados al cielo, es decir, que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador personal. Si además logramos que se agreguen a la iglesia, a nuestra iglesia local, es precioso. De Pero ganancia. ganancia, sí es, pero lo importante es que sean incorporados al Al cuerpo cuerpo de místico de Cristo. Cristo que Y es por cierto, la estaba iglesia. oyendo yo algo ahora de eso. Y estaba oyendo y que dice, usted haga su parte y el Espíritu Santo va a hacer la de él. Correcto. Y como usted ve, cuando usted llega a hablar, el Espíritu Santo ya habló, ya ha hecho, Dios ha hecho su parte, ya sea metiendo en problemas a la persona, creándole necesidades y tantas cosas que pasan para que un alma pueda tener un corazón listo para arrepentirse. Amén. Ok, mis queridos hermanos, llegamos hasta aquí en la clase. ¿No hay otro comentario, otra pregunta? No. Ok, amados. Ok. Ojalá que esto nos ayude a abrir los ojos, ¿verdad? Levantar la vista y ver la ciega, que ya está lista. Ok, amados. Vamos a cerrar aquí la clase.